El siglo XX se caracterizó por las guerras que sucedieron en todo ese periodo histórico, pero en particular hubo una que ocurrió de manera insólita, no porque el enemigo fuera el ser humano, sino porque era un animal. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos de los soldados que combatieron para el ejército británico eran australianos. Esto debido a que Australia, junto con muchas otras naciones que son excolonias del Reino Unido, forman parte de la Commonwealth. Una vez terminada la guerra, estos soldados volvieron a Australia para seguir con sus vidas. Una vez de vuelta en su país, la mayoría de estos soldados buscó continuar o en muchos casos rehacer sus vidas. La falta de trabajos para estos hombres provocó que el gobierno australiano les entregue tierras no habitadas de la región occidental del país para que pudieran cultivarlas. Estas tierras se encontraban en deplorables condiciones, pero de igual forma los beneficiados aceptaron cultivarlas. Todo marchaba bien hasta finales de 1932, cuando de repente los granjeros comenzaron a reportar ciertos destrozos en los cultivos provocados por unos animales muy particulares. Los emús, especie autóctona de Australia, fueron los responsables de estos destrozos. Se trata del ave no voladora de segundo mayor tamaño en el mundo luego del avestruz. Estas aves comenzaron a dañar las vallas que protegían a los cultivos y a comérselos. Con las vallas muy dañadas, otros animales como los conejos aprovecharon para comerse las plantaciones, lo cual aumentó aún más los daños. También hay que añadir que a causa de la Gran Depresión, los precios del trigo cayeron por el suelo, lo que les generó a los granjeros pérdidas tanto materiales como económicas. Ante esta situación, los granjeros, intentando volver a sus días como soldados, empuñaron sus armas de guerra y comenzaron a deshacerse de las aves por su cuenta. Pero los resultados no fueron buenos. El gobierno australiano, junto con George Pearce, el ministro de Defensa, al enterarse de la situación, decidió combatir el problema y designó la misión al comandante Wynette Perce Wainaubrey Meredith. Se había destinado 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos de munición para la operación. Desde el gobierno australiano pensaron que estos recursos eran suficientes para acabar con el problema. La incursión se tuvo que retrasar por un mes debido a las intensas lluvias, siendo finalmente el 2 de noviembre de 1932 la fecha de inicio de la operación. Los soldados creyeron que aniquilar a las aves sería sencillo, con lo que no contaban es que, a pesar de ser una especie no voladora, los emús compensan el no vuelo por una increíble velocidad en tierra. Así, cuando los militares las divisaron en un grupo de cerca de 50 ejemplares, comenzaron a disparar hacia todas las direcciones para intentar abatirlas. Pero las aves se organizaban en pequeños grupos corriendo en todas las direcciones, lo que dificultaba apuntarles con precisión. En un segundo intento de exterminio se lograron unas cuantas bajas de emús, pero de igual forma esa primera incursión se consideró un fracaso. El comandante Meredith dio declaraciones posteriores a la prensa, en donde dio a entender que, textualmente, si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de esas aves, se enfrentaría a cualquier ejército del mundo. Puede enfrentar ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques, decía el comandante Meredith. La misión se extendió hasta el 10 de diciembre de 1932. En ese tiempo se lograron muchas más bajas de emús, pero el objetivo de erradicar a esta especie terminó siendo un rotundo fracaso. Ni las ametralladoras, ni los tanques, ni las emboscadas planeadas, nada pudo hacer frente a los emús, que no disminuían en su población, sino que aumentaban cada vez más. En total se utilizaron 2.500 rondas de munición y se estima que se lograron eliminar a 1.000 ejemplares y se hirió gravemente a otras 2.500 aves. Cabe recordar que la población de emús en ese entonces era de aproximadamente de 20.000 ejemplares. En la actualidad, esa población ronda casi los 700.000 ejemplares. Esto representa un aumento del 350% en la cantidad de emús que hay hoy en Australia.
Hoy en día, los emús son una especie protegida en Australia y ya no representan un peligro para las plantaciones, debido a que se utilizan medidas de seguridad más eficaces para la protección de los cultivos. Pero de todos modos, nunca está de más recordar cuando los propios australianos los quisieron exterminar por considerarlos una amenaza.